Muy bien, primero que nada, buenas tardes. La verdad que es un placer para nosotras encarar esta nueva propuesta. Venimos con otras actividades, pero estos webinarios, la verdad, como decía Viviana, la idea es hacer un tema puntual, trabajar intensamente una tarde sobre esto. Hay otras propuestas que después Bea les va a contar y queríamos iniciar con esto, dado que iniciamos un segundo cuatrimestre. La semana pasada hemos tenido encuentros donde colegas nos han dado mucha información y muchas propuestas de cómo han trabajado su primer cuatrimestre. Y la verdad que dijimos, bueno, ¿cómo vamos a iniciar este cuatrimestre a partir del diseño de una propuesta que tiene que ver con una clase? Entonces, comenzamos con muchas preguntas, muchos interrogantes, entonces cuando armábamos de qué íbamos a hablar y cómo comenzar, era esto de diseñar una clase. ¿Por qué? Porque las clases que hacíamos en lo presencial, de la misma manera, lo vamos a desarrollar en la instancia virtual. Uno puede decir, obviamente que no, pero ¿por qué no? ¿Cuáles son aquellos componentes, aquellos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta para considerar una clase desde la virtualidad? Entonces, esta es nuestra propuesta que preparamos con mi amiga Bea. Cuando encaramos esto, dijimos, Houston, tenemos un problema. Pero es un problema que nosotros tomamos con la palabra crisis. ¿Por qué con la palabra crisis? Porque toda crisis nos lleva a repensar, a revisar, a buscar nuevos caminos, decir, bueno, estamos parados acá, se nos presentó de la noche a la mañana, del día a la noche, nos llovió esto y bueno, ¿cómo encarar esta situación? Entre comillas, tenemos un margen de tiempo para empezar el segundo cuatrimestre y tuvimos esto de poder comenzar a partir de lo que fue este proceso en el primer cuatrimestre. Entonces, vamos a enmarcarnos primero que estamos en lo que tiene que ver con la educación universitaria, pero ¿qué pasa con esto de la virtualidad? Entonces, no tiene que ver con la virtualidad o la pandemia, sino con la necesidad de repensar el sentido de la educación. El sentido de la educación en general y de la educación universitaria en particular. Cuando nosotros armamos esto, decíamos, bueno, ¿cómo ubicamos al docente? ¿Dónde está en la punta del ovillo? Entonces, que ustedes lo conocen muy bien, ya se trabajó muchísimo lo que tiene que ver con los pilares de la educación. Delors hace esta propuesta en el año 94, en el año 1994, fíjense, que era lo que tenía que ver con la formación universitaria para el siglo XXI. ¿Qué pasa con esta formación? El alumno requiere una formación integral. ¿Por qué nosotros hablamos de integral? Porque no tocamos solamente un aspecto, solamente el contenido, sino que ese contenido es el para. Entonces, cuando surgen estos pilares de la educación, era para el siglo XXI, que requieren de un sujeto que tenga estos componentes del saber hacer, del saber ser, el saber conocer y el ser en el mundo. La verdad que son objetivos que nos llevan a pensar desde mi lugar cuál es ese aporte que yo realizo como docente universitario. Entonces, estamos parados en este escenario, estamos hablando de la educación universitaria y nosotros tenemos nuestra herramienta. Muy bien, vamos a diseñar una clase desde lo que nos convoca, que es la virtualidad. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Silvina Gibbs, que es una pedagoga contemporánea, ha escrito mucho sobre educación y sobre todo sobre educación superior, cuando habla de lo que tiene, y esto lo escribió ahora en este contexto que tiene que ver con lo que pasó con esta pandemia, en cuanto a qué le pasó a la educación. Ella plantea que lo que hacemos cuando innovamos no es dinamitar la escuela y decir que todo lo que hicimos está mal, sino que se trata de analizar y tomar lo que venimos haciendo bien y seguir haciéndolo.
pero explorando nuevas formas de hacer las cosas. Esto nos pareció importante porque, ¿qué pasa? Nosotros queremos retomar lo que nosotros trabajamos en las aulas, puntualmente en Facena, agregar algunas cuestiones que lo vamos a trabajar ahora y empezar este nuevo camino. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Vea. Ahí hace eso, hace clic, por favor. Sí. Lo que decíamos era, si partimos de ese esquema que ya tiene más de 20 años, que plantea que no solamente tenemos que orientarnos a los contenidos, y nosotros después en nuestras prácticas de enseñanza, en realidad seguimos centrándonos solo en los contenidos. Por eso decimos, el problema no es exclusivamente la cuestión de la virtualidad, sino que nos puso en evidencia un montón que la virtualidad puso en evidencia muchas de nuestras prácticas de enseñanza en el aula. Entonces decíamos, bueno, ¿qué significa entonces virtualizar o llevar esta modalidad de clases? Porque hoy vamos a pensar solamente en las clases, no en toda la propuesta pedagógica. Lo que pasa es que una clase está en el marco de una propuesta pedagógica. O sea, no la podemos pensar aislada de qué entendemos nosotros por educación en la universidad o por los objetivos de la educación universitaria. Entonces decíamos, una opción o una de las formas que podemos pensar es decir, bueno, llevar un poco lo que nos muestra esta imagen del profesor A, decir, hacer lo mismo que hago en la presencialidad, uso un pizarrón, pongo una cámara, lo transmito, el estudiante mira y listo. Ahora, si pensamos en esto que dice esta autora, Silvina Biff, dice, no es tirar todo, sino es decir, cómo reconvierto paulatinamente y tomo lo que hago bien y agrego o repienso y voy rediseñando en la medida de mis posibilidades, en la medida eh, de los conocimientos que voy teniendo, de a quién tengo enfrente, y eso, bueno, ahora Marta va a hablar, que es quién es el estudiante, cuál es ese sujeto, cuáles son sus características. Entonces decíamos, tenemos, obviamente estas son imágenes que recuperamos de la web, entonces tenemos un profesor B que dice, bueno, yo sé dar una clase también con un pizarrón, pero lo que voy a hacer es no solamente explicar un problema, obviamente ahí se presenta un problema muy básico, para seguramente niños de primaria, entonces dice, voy a publicar este problema y les voy a decir que a través del WhatsApp me respondan cuál sería la respuesta correcta. Nosotros no estamos queriendo decir con esto que esta es la forma correcta de hacer. Lo que decimos es cómo podemos repensar nuestras prácticas de la presencialidad y en la medida de las posibilidades que tenemos, cómo podemos armar e ir generando modificaciones a cada una de estas experiencias. Otra es, por una cuestión de cupo de género, definimos nosotros que 2 eran varones, porque claramente eran varones, y en los otros casos decidimos que eran mujeres. Una profesora C, donde uno mira en la imagen un estudiante también observando una clase por videoconferencia, donde alguien está haciendo algo, pero al estudiante lo vemos activo. Y en el tercer caso, vemos estudiantes a través de videoconferencia mostrando una hoja de papel, que en este caso, bueno, habla de cómo se sienten en este momento, pero podríamos imaginarnos que están mostrando el resultado de un problema, por ejemplo, ¿sí? O de un ejercicio, o, o algo que uno les pidió que hicieran y lo muestran. Entonces lo que les queremos proponer en un ejercicio muy breve es que traten de pensar en este momento, si me dejas, eh, ¿qué preguntas realizarían a uno de estos docentes respecto de las clases que ustedes ven en la imagen? ¿Qué le preguntarían a este profesor? ¿Sí? Algunos de estos profesores, ¿qué pregunta le harían que tenga que ver con cómo diseña sus clases? ¿Sí? Por videoconferencia. Para esto, lo que les proponemos hacer es lo siguiente.
ver ahí. Bueno, lo que les proponemos es lo siguiente, que en este Padlet puedan escribir algunas preguntas que ustedes le harían a alguno de esos 4 profesores, ¿sí? Yo les voy a poner acá en el chat el enlace al Padlet. El Padlet es una herramienta que muchos de ustedes seguramente conocen. Ahí les puse el enlace, no necesitan loguearse. El Padlet es una herramienta muy sencilla, basta con que hagan clic sobre la pantalla para poder escribir, ¿sí? Y la idea sería que puedan hacer alguna pregunta o algún comentario que tenga que ver con alguno de esos ejemplos, 4 ejemplos que vimos recién. ¿Pudieron ver el Padlet? ¿Sí? Pero no me deja escribir. Tiene que hacer doble clic, o si no, abajo, a la derecha, en el vértice inferior derecho, hay un signo más. Si pusieron Enter y no terminaron de escribir, se van a un lapicito, ahí yo lo estoy marcando, y ahí le permite editar. Lo que estamos haciendo además es probar una herramienta, para los que no la conocen, es una herramienta gratuita, y que permite la interacción en tiempo real. Se puede usar también desde los celulares. Bien. Wow, buenísimo. Fíjense cómo ahí van apareciendo todas las participaciones, del mismo modo podemos trabajar con los estudiantes. En este caso, como ustedes no están logueados, no aparecen sus nombres, sino aparecerían los nombres de ustedes, y esta herramienta también les permite, yo la configuré para poder poner me gusta o no me gusta, también permite que agreguemos un comentario debajo de las participaciones de los demás, eso está configurado para que se pueda hacer, o sea, permite hacer seguimiento, permite hacer una serie de acciones que por ahí nos puede facilitar o nos puede permitir ir teniendo también las opiniones de los alumnos cuando estamos dando una clase, ¿no? Entonces, veo que hay varias participaciones que tienen que ver cómo hacemos para que el alumno participe en clase, cómo logran que los alumnos participen. Voy a ir marcando ahí, ¿sí? Con cómo logran interactuar. Bruno Cáceres puso una pregunta, un signo de pregunta, no sabemos por qué. Bueno, cómo mantiene activo el interés de los alumnos. Cómo logra interactuar con los alumnos, cómo motiva. Bien, cómo nosotros, a ver, varias de las preguntas tienen que ver, no vamos a poder responder todas, pero sí nos interesa saber cuáles son las inquietudes que ustedes tienen, para ver cuáles podemos ir respondiendo, y cuáles, si no, ir respondiendo a futuro en otros encuentros, o poder asistirlos a ustedes. Esa era la idea de este Padlet.
Fíjense que muchas de las preguntas que ustedes están haciendo tienen que ver con la interacción, la motivación, la participación de los estudiantes, cómo mantiene una relación dinámica con los estudiantes. Al profesor B, si lo siguieron, estaría muy bueno saber realmente, esa es una respuesta que no le podemos dar, si los alumnos, cuántos alumnos participaron y enviaron la resolución del problema. Claramente, ahí podríamos ir haciendo varias acotaciones. Una, que el alumno me envíe una, una opción de respuesta, o sea, A, B o C, a través de un celular, no quiere decir que el alumno sabe, lo que quiere decir es que estoy participando en ese momento con él, y a lo mejor lo que puedo hacer es después pedirle a alguno de ellos que justifique por qué, o a través de otra herramienta, por ejemplo, un aula virtual, que justifiquen por qué tomaron esa decisión. Hay alguien acá que pone algo interesante: el uso de pizarra y fibrón o pizarrón y tiza ha sido tradicionalmente una herramienta utilizada en las ciencias duras para la deducción y desarrollo de fórmulas. Esto es difícil de cambiar y plantea si una pantalla táctil sería una opción. En realidad una pantalla táctil lo único que nos cambia es que pasamos de una tecnología analógica a una digital, pero la propuesta pedagógica no cambia, y nosotros, fíjense que en ningún momento estamos diciendo que no haya que usar una pizarra o que está mal usar una pizarra. Lo que decimos es, si es necesario, y si ustedes, y esto en realidad esto es solo como un disparador, pero ahora vamos a ir abordando estos temas, si es necesario que alguien haga un desarrollo y realice determinadas explicaciones respecto de un desarrollo de una fórmula, sea matemática, química, o algún tipo de procedimiento que considera que necesita esa herramienta, nosotros no decimos esto no hay que usar o hay que usar una pizarra digital. El planteo es, si esa experiencia es absolutamente unidireccional, ¿es realmente necesario hacerlo por videoconferencia o podemos buscar otras formas de hacerlo? Puede estar un estudiante 3 horas sentado frente a un profesor escuchando sin tener, digamos, comprometidos otros sentidos y la posibilidad de participación. Entonces, algo que tampoco entendemos o hoy en día podríamos justificar en la presencialidad. Entonces, el planteo no pasa por qué tecnología uso, por una cuestión de herramientas, por más que nosotros hoy porque sabemos que hay mucho interés siempre en las herramientas y uno las necesita para llevar adelante algunas propuestas, pero en realidad lo que decimos es justamente la pregunta que ustedes están planteando como lo más importante, que es decir, ¿qué hago para que el estudiante se mantenga atento e interactúe conmigo? Por ejemplo, plantearle una pregunta, plantearle de qué manera puede aportar a la construcción o a identificar un error. Bueno, ahora vamos a ir viendo una serie de ejemplos, ¿sí? Pero claramente ustedes están poniendo, con muchos de ustedes están poniendo la mirada en esta cuestión que es clave, que es la motivación, la interacción, la participación de los estudiantes, ¿sí? Por una cuestión de tiempo yo voy a dejar de proyectar el Padlet, lo vamos ustedes van a poder seguir viéndolo y van a poder seguir, y lo vamos lo van a poder mirar incluso después de finalizado el taller, y nuestra propuesta es que nosotros con Marta también sigamos mirando esto para responder a las preguntas que ustedes mismas se están haciendo y que de algún modo también van a cuestionar sus propias prácticas o están cuestionando sus propias prácticas o están exponiendo sus propias preocupaciones, ¿sí? Acá alguien pregunta si la resolución de los problemas se podrían encontrar en el libro, si los problemas se resuelven después. Realmente son sumamente interesantes las participaciones que estamos viendo, porque aluden a estos temas que nos interesan abordar
en este encuentro, o por lo menos muchos de ellos son los que queremos abordar en este encuentro. Marta. Sí, me parece más que interesante esto de poder pensar más preguntas, porque lo primero que cuando diseñamos esto era no pensar en recetas o no pensar en respuestas dadas o respuestas absolutas. Y en este ejercicio ustedes lo que fueron haciendo son interrogantes que van a abrir nuevos caminos. Y cada idea, cada sugerencia, cada herramienta, cuando el docente, dentro de lo que es su cátedra, su contenido, va a ir adaptándolo en función de esas características. Por eso felicito y ese es el rumbo de pensar preguntas y no siempre estar buscando esa respuesta cerrada o la respuesta, porque no hay respuesta, porque lo que a mí me funciona con mi grupo de alumnos en esta cohorte 2020, quizás al colega en el primer cuatrimestre no funcionó. Entonces, esto nos permite también pensar que el sujeto del aprendizaje, que es lo que hablábamos hoy cuando teníamos respecto a los pilares de la educación, es uno de los protagonistas en este escenario, porque cambiamos el rol del profesor, o es lo que se busca o lo que se pretende, o lo que el escenario nos está demandando. Quizás hay prácticas tradicionales que uno, bueno, continúa, no cuesta derrumbar, pero este escenario convocó o hizo que nosotros tengamos que repensar nuestro rol. Entonces, pasamos de este sujeto de transmisor de conocimientos a facilitador del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el contenido está disponible. El alumno puede encontrar ese contenido haciendo un clic. Ahora, ¿cómo yo soy el mediador entre este sujeto y el contenido para que se apropie y pueda aplicarlo en diferentes situaciones? Ahí está la instancia donde el docente cobra protagonismo. Es un desplazamiento del interés desde el sujeto que enseña al sujeto que aprende. Estas preguntas, fíjense que nosotros, nuestra propuesta se basa en las preguntas que ustedes van a realizar, porque tiene que ver esto de pensar de qué manera nosotros podemos cambiar de la exposición o de la mera exposición a la interacción. No hay nada más rico que generar el debate, la interacción, los argumentos contra argumentos, y modifica la estructura que teníamos tradicional. El apoyo en la tarea de transposición didáctica. Esto es fundamental porque el sujeto, el alumno, lo que tiene es el acceso al contenido, el acceso a ese conocimiento científico, pero el docente es el que hace que llegue a ese sujeto. Yo les doy un ejemplo, yo soy profesora de residencia en otras instituciones, y cuando hacemos las prácticas, ¿qué pasa con ese conocimiento científico para que se desmenuce y llegue al alumno? El que tiene que hacer esa transposición didáctica a partir de las estrategias que selecciona es el docente. Tiene que ver con una asimilación y ese aprovechamiento de la información. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Ahora nosotros vamos a trabajar con lo que es el diseño de esa clase. Y Marta, esto, ¿sí? La presentación no está saliendo. Yo estoy viendo, Bea, vuelvo a salir, perdón. No vuelva a salir, está acá. En el medio. Está pequeñita. Quizás es el formato en que estás presentando. Ahí. Viste que estábamos, voy de nuevo. Sí. Ahí vamos. Ahí. Ahí está. Ahí está perfecta, Marta. Bien, Ahí bien. estamos, ¿sí? Gracias. Muy bien. Y esto tiene que ver con una función sustantivamente formativa más que el del resultado. Tiene que ver con todo el proceso en lo que es el trabajo con el alumno y no solamente mirar un resultado. Entonces, para diseñar nuestras clases, nosotros lo que queremos es trabajar el marco con ustedes, esto de pensar ubicándonos en lo que demanda la sociedad, en lo que demanda este tipo de escenario que hoy nos convoca, a un
egresado de un nivel universitario que tiene que ver con los pilares del siglo XXI. Entonces, nosotros como docentes, ¿qué parte nos toca o de qué manera tenemos que trabajar como para lograr estos objetivos, obviamente? Tenemos que trabajar desde una metodología de diseño participativo y creativo, trabajar a partir de ejercicios de reflexión y observación participante constante. Tiene que ver con esto de la importancia de incluir situaciones reales o virtuales auténticas. Y acá, en esto que me quiero detener, que es lo que nosotros vamos a trabajar en breve y que hicimos recién con ustedes. El acercamiento, el conocimiento a la situación del estudiante. Intereses, qué piensan, cómo aprenden, los anhelos. Nosotros cuando tuvimos la semana pasada los webinars con los colegas que han desarrollado en el primer cuatrimestre su clase, todos coincidieron en esto de, por ejemplo, algún tipo de encuesta, algún tipo de sondeo de la situación del estudiante. Entonces, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, cuando uno diseña una propuesta áulica virtual, cuando uno diseña una clase a partir del desarrollo de un contenido, esto que yo le voy a pedir al alumno lo podrá lograr no porque no pueda, no porque él no tenga las condiciones, sino que le estoy solicitando a partir de las herramientas que yo considero que tiene esa clase. Entonces nos parecía importante esto como para cuando uno diseña en la clase, teniendo en cuenta su contenido, el tiempo, el cronograma, sus recursos y obviamente en ese proceso la evaluación. Fíjense, son diferentes aspectos a tener en cuenta, pero cuando uno los vuelca a este diseño, realmente luego es como que cada aspecto se va integrando. Esa integración permite, desde lo que es el conocimiento, que va creciendo en complejidad. Cuando va creciendo en complejidad, la propuesta tiene que ver con las actividades que uno diseña. Entonces, vamos a esto que cuando uno piensa, cuando uno elabora, cuando uno dice, bueno, vamos a comenzar la unidad 1, el bloque 1, en la virtualidad esto se corrió, pero no porque uno no pueda empezar, obviamente lo puede hacer desde una unidad que generalmente suele comenzar, pero ¿qué pasa? Acá va a requerir otras decisiones del equipo de cátedra. Cuando nosotros hablamos de contenidos, nosotros estamos hablando de los contenidos mínimos que uno tiene en su programación, que uno tiene en su programa. Nosotros hablábamos con Bea que hay palabras que depende de la formación. Por ejemplo, yo decirle programación a los licenciados en informática refiere a otra cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, de instrumentos para los ingenieros, refiere a otra cosa. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar de instrumentos de evaluación. Entonces, cuando nosotros hablamos de el programa del aula, la planificación, nosotros tenemos los contenidos mínimos. ¿Qué pasa con esa selección de contenidos? Nosotros tenemos que decir, bueno, tengo este cuatrimestre o tengo esta materia anual, seguimos por la segunda parte, ¿qué pasa con esa selección de contenidos? Yo voy a dar todo teniendo en cuenta este escenario. La parte práctica, la parte virtual, la parte teórica, el desarrollo con actividades. Muy bien, ¿de qué manera? Que en la planificación esto presente una coherencia, tiene que ver con la complejidad del contenido. ¿Es relevante? ¿Es relevante para el sujeto? ¿Es relevante en este marco? ¿Es relevante en la carrera? Tiene que ser específica y acotada, por eso el cronograma. En los otros encuentros los colegas dieron experiencia de cómo organizaron el contenido, posibles articulaciones, acá surgieron muchas propuestas de trabajar entre cátedras y tiene que ser una propuesta desafiante. ¿A qué se refiere con desafiante? De esto que hablaban y que ustedes mencionaron con la motivación. Entonces, cuando ese contenido dentro de lo que es el espacio curricular, desde la didáctica, ¿en qué nos centramos? Selección del tema, la pregunta, una pregunta generadora, esto que acabamos de hacer, que motive y que genere nuevos interrogantes, una situación problemática donde ubico al alumno en posibles
formas, en posibles autores que puedan argumentar esta situación, trabajar con un caso problema, tener en cuenta los diferentes contextos, que sea relevante y otras propuestas. Entonces, yo tengo una selección de contenidos, una organización, ¿y qué pasa con esa secuenciación de contenidos? Es en espiral. Yo hoy le decía esto de la complejidad. Es cuando yo voy avanzando, pero voy retomando lo que he dado, que me permita avanzar en extensión y profundidad. Esto por ahí es complejo, nos gusta mucho a los profesores en ciencia de la educación y trabajamos mucho desde la didáctica, cuando tenemos ese contenido que es complejo y cómo hago para que llegue al alumno. Entonces, cuando yo tengo esta teoría de cómo lo trabajaría, me voy al diseño de la propuesta de la clase. Entonces, si nosotros nos centramos en estos, pusimos pilares, ¿por qué? Acá fíjense que tenemos 3 grandes columnas y nosotros vamos a ubicarnos primero en este escenario, que tiene que ver con el ambiente de aprendizaje, que es lo que ustedes crean dentro de lo que es el Moodle, el Classroom, el Meet en los encuentros. Nos ubicamos en el escenario que vamos a conformar para el desarrollo de la clase. Estos escenarios tienen que ser reales, reales en el sentido que vamos a trabajar un contenido, vamos a trabajar desde la virtualidad, auténticos e integrados, no cuestiones sueltas, que permitan desarrollar procesos y concretar resultados al estudiante. ¿Por qué? Cuando tenemos ejes, acá hablamos de una continuidad. Tiene que haber un hilo conductor entre un tema y otro. ¿Por qué hablamos de diversidad? Porque cada espacio imprime profundizaciones, complejizaciones y lo recrea. Esto lo vuelco a la estructura de mi clase, que después vea, ahí va a ir a cuestiones más concretas que tienen que ver con la utilización de herramientas. Nosotros vamos a diseñar una clase y después está la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo ejecuto esa clase? Esta clase, la estructura general que comúnmente tiene, que es un momento de apertura, un momento de desarrollo y un momento de cierre, pero que ese cierre no significa el cierre de una clase, es un cierre que me permite a mí la apertura del encuentro que sigue o de lo que planifiqué para continuar con el tema. Generalmente lo que me permite en esa estructura es pensar, si yo voy a tener una clase de 40 minutos, de 1 hora, de 2 horas, esto que yo voy a trabajar, ¿qué voy a necesitar en el momento de apertura? ¿Va a ser solamente expositivo? ¿Será que yo puedo trabajar la exposición del contenido a partir de un PowerPoint con audio y lo dejo subido en el aula virtual? ¿O en el momento de apertura yo voy a tirar una pregunta problematizadora donde ellos interactúen en vivo y lo podamos trabajar juntos? Entonces, yo me comienzo a preguntar para desarrollar esta clase. En el otro momento, cuando hablamos de desarrollo, ahí tiene que ver la institucionalización del conocimiento. ¿Qué significa esto? El docente explica el contenido. Lo que se trabaja en el momento de apertura tiene que ver con los conocimientos previos, tiene que ver con un sondeo, tiene que ver con las ideas que el alumno tiene. Pero el que tiene el conocimiento es el docente. En este momento de desarrollo, el docente articula lo que el alumno sabe o no sabe, o lo que ustedes hayan identificado, con lo que tiene que saber. Acá es el momento de la explicación, pero para aplicarlo, para trabajarlo, para volcarlo en algo, para volver a la situación que presenté como problematizadora o el caso y que vuelva a pensarlo y lo vuelva a plantear. Ese cierre a mí me permite la continuidad de otro momento. Entonces, vamos a la otra clase o a la otra unidad que ese cierre me permite para continuar. Eso es como un organizador sencillo, pero que cuando uno estructura en su cabeza cómo inicia una clase, ¿qué hago con el alumno? A ver, le tiro una pregunta, tiro un juego. Laura Leiva, cuando nos contaba cómo trabajó, dijo que trabajó con crucigramas, con juegos, como para atraer al alumno. Nosotros no decimos que tienen que ser cuestiones que uno quizás no tenga que ver con el perfil, pero
se pueden pensar situaciones, casos, un problema, un interrogante, ejercicios que uno genera a partir de lo que uno tiene que desarrollar como contenido. Entonces, acá esto continúa. Esto tiene que ver con esa interacción docente. ¿Qué pasa con mi intervención? Nosotros tenemos diferentes autores que nos dicen que hay momentos donde el alumno necesita trabajar solo, tiene una autonomía y tiene que trabajar a partir de lo que pudo aprender. Pero hay momentos donde necesita la interacción con el compañero y otros momentos de trabajo con el docente. Entonces, va a depender de qué preguntas desarrollo, qué guías, qué interacciones y cómo promuevo esa participación. Algo que yo siempre digo es cuando hay silencios o cuando no hay participación también es una respuesta. Quizás yo planifiqué algo y no se entendió, no hay una respuesta. Ese silencio me significa una respuesta. Quizás este no es el camino. Bueno, reviso, vuelvo a plantear otros interrogantes, otras guías. Entonces, estas decisiones las toma el equipo. Yo siempre hablo de equipo de cátedra, porque el equipo de cátedra tiene que ver con un trabajo, no de un solo docente. El docente que lleva a cabo, encara, es el encargado de la materia, pero es muy bueno trabajar con un equipo donde muchas veces nuestro JTP o el auxiliar es el que está más cerca del alumno. Entonces, y nos pueden dar ideas de cómo trabajar estas situaciones. Pero lo que nosotros queremos lograr es a partir de la autonomía, a partir del trabajo con otros compañeros, a partir de los intereses del alumno, es lograr que el alumno pueda ser autónomo y eficaz en su trabajo. Acá hay asignación de roles, tiene que ver con la claridad de las tareas, las consignas, las propuestas que uno realiza, propiciar ese espacio de cooperación y fundamentalmente respeto. En esto de la virtualidad, que también esto es para otro tema, acá realmente trabajamos lo que tiene que ver con valores, desde permitir la palabra a los compañeros, valorar y tomar en cuenta la palabra de cada uno de los compañeros, y ustedes, bueno, lo que tiene que ver con la ética y los valores es un contenido transversal, así que eso tiene que ver con lo que el docente promueva en su espacio. Cuando hablamos de espacios, tiempos y recursos, nosotros hablamos, por ejemplo, de un aula expandida. Tiene que ver con la relación con otros espacios curriculares. Estamos en un momento que es lo que trabajamos desde la virtualidad y potencialidad para facilitar, enriquecer las experiencias de aprendizaje. Cuando nosotros hacemos esta propuesta, esto hace que sea como una guía para que cada uno de ustedes pueda diseñar una propuesta. No van a ver, acá estamos 40 personas, cada una de estas personas va a diseñar una propuesta diferente y está bueno que así sea. Uno puede comenzar desde una situación problema, un análisis de caso, preguntas, un cuestionario, pero sabiendo que lo que nosotros queremos promover es este trabajo a partir de la interacción entre el docente y el alumno. Como para, hoy yo le decía que no trabajamos con recetas, sino que esto es como un marco teórico que lo vamos a repensar, trabajar y lleva tiempo. Pero cuando uno tiene las ganas y el espíritu, y sobre todo que nosotros los que estamos acá somos docentes, y la docencia, bueno, pero ella tiene que ver con una pasión mía, es la madre de todas las otras profesiones. Nosotros lo que generamos acá es un espacio donde promovemos al otro el crecimiento del alumno. Entonces, está bueno que lo pensemos de esa manera, y ahora, ¿qué pasa? Vamos a pensar en el cómo. Y ese cómo tiene que ver con, a ver, desde la virtualidad, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo generar esta interacción? ¿Cómo puedo hacer que el alumno haga un debate? ¿Cómo puedo hacer para que el alumno me pueda hacer una propuesta donde el examen, el alumno diseña y él hace su presentación a partir de una herramienta? Entonces, de lo que nosotros hablamos desde la teoría, que quizá un poco más aburrido, y nosotros empezamos con los fundamentos que nos convoca acá, que tienen que ver con los pilares de la educación, que yo recalco esto porque ustedes, el sentido nuestro acá es el estudiante.
Entonces, esta parte es como el marco. Pero ahora, me parece a mí, Bea no va a coincidir con eso, lo más interesante, lo más creativo, lo más lindo es cómo lo llevamos a cabo. Y en esto yo le cebo el mate a mi amiga y comienza ella como para ver cómo ejecutamos esta propuesta. ¿Vea? Discúlpame, tiene apagado el micrófono, Beatriz. Yo no la puedo ver. Ahí está. ¿Vea? Perdón, sí, disculpen. Vea, te abrí gracias por mucho y avisar. me dejaste sola. Mientras hablaba Marta, yo volví a leer el Padlet para ver si había quedado alguna cuestión afuera, para intentar retomar, no sé si todas, pero creo que varias de las preguntas vamos a poder retomar, y poníamos esta carátula de ideas y tips, porque como decía Marta recién, no pensamos en recetas, no hay posibilidades de que haya una receta infalible que le sirva a todos para todos los campos disciplinarios, y mucho menos en FACENA, donde la diversidad es abismal por la cantidad de estudiantes, por la cantidad de docentes, por el tipo de campo, por las tradiciones que hay dentro de los campos. Las tradiciones tienen que ver con esto que decía también hoy alguien, no sé si era una profesora o un profesor, que decía, siempre se usó una tiza y un pizarrón. Entonces, hoy en día, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso también tiene que ver con las tradiciones de cómo enseñamos, ¿sí? Lo cual no lo estoy planteando como algo que esté mal, sino como lo que tenemos que hacer es pensar de qué manera podemos llevar estos contenidos al marco al escenario o a la mediatización de las tecnologías digitales. Por eso decíamos ideas y tips como mate del escribo, porque entendemos que por lo menos en este encuentro no es un encuentro que esté centrado en las herramientas, digamos. Una de las cosas que preguntan muchísimo generalmente tiene que ver con la duración de las clases, ¿sí? Bueno, pero ¿cuánto tiene que durar una clase? Y si mal no comprendí, una de las preguntas que estaban en el Padlet hacía alusión a esto. ¿Se da la misma cantidad de horas de clase en la presencialidad que en la virtualidad? En realidad no es lo aconsejado. Lo que se plantea desde hay distintas voces y autores. Nosotros tratamos de recuperar un poco aquellas cuestiones centrales, y en cuanto a microclases grabadas, o sea, cuando no es un encuentro sincrónico, se habla de 5 a 15 minutos, 5, 10, 15 minutos, digamos, y tratar de enfocarse en un tema. Entonces, por dar un ejemplo, si hay un tema que yo tengo en claro como docente, como equipo docente, que necesita de esa transposición didáctica, como decía hoy Marta, de ese andamiaje, de esa explicación del docente, y tiene que ser expositiva porque no hay otra forma de hacerlo, bueno, en ese caso puedo grabar la clase, ¿sí? Armar bloques de acuerdo a temas específicos, cosa que el estudiante no tenga que estar 1 hora y media escuchando una exposición sin ningún tipo de intervención, sino que le dejo esa clase grabada, que puede estar hecha con un PowerPoint al cual le agrego voz, o grabar usando Meet, por ejemplo, como estamos usando ahora Meet, y estamos grabando, y eso va, una vez que terminamos de grabar, la grabación queda en nuestra cuenta de Google, y después la podemos enlazar a través del Drive o a través del YouTube. Entonces, en esos casos, seleccionar, no tenemos que hacer todo de la misma manera, o sea, todo el cuatrimestre sostener un mismo tipo de recursos, o de la utilización de un mismo tipo de herramientas, sino adecuarlo al tipo de contenido, ¿no? En cuanto a las clases sincrónicas, que tienen un poco más que ver con lo que planteamos hoy, se habla de 45, 60, 90 minutos.
Y uno dice, bueno, pero 45 y 90, estamos hablando, el 90 es el doble de 45 minutos, ¿no? 1 hora y media. No 3 horas como damos en el presencial. ¿Por qué? Porque en el presencial nos movemos, funcionan otros sentidos, interactuamos, tenemos más posibilidad de interactuar. Entonces, decimos, si la clase va a ser más bien unidireccional, va a estar más centrado en el docente, y tratemos de no pasarnos de 45 minutos, 40 minutos. Si vamos a tener instancias de trabajo, de interacción, de debate, porque son 20 estudiantes y podemos debatir, o son 15 estudiantes y podemos debatir. Pero no es lo mismo si tengo 100 estudiantes o 50 estudiantes debatiendo. Entonces, pensar quiénes son nuestros destinatarios, qué nivel de autonomía tienen, qué competencias digitales tienen, si tienen conectividad para sostener 45, 60 o 90 minutos de conexión, si la clase es expositiva o tiene instancias de interacción, instancias participativas, cuáles son los climas o los tonos que vamos a manejar dentro de esa clase, y esto nos pasa lo mismo en el presencial, cuando un profesor mantiene un mismo tono durante todo o un tono tan alto al cual no me animo a preguntarle, me pasó en una maestría, ¿no? Le preguntamos a un profesor y nos dijo, acá no se viene a preguntar, en un nivel de maestría. Entonces, ahí obviamente, por más, si yo planteo un tono, una forma de plantear la clase en que no doy lugar a la posibilidad de la pregunta, y probablemente nuestros estudiantes estén ahí, dejen su cámara prendida o la dejen en stand-by, pero del mismo modo que nos pasa cuando damos clases en las aulas magnas y están todos en el fondo ahí, no sabemos si están o no están. Y utilizar distintos tipos de recursos, el aula virtual, una pizarra digital, como usamos recién el Padlet, encuestas, hay una serie de herramientas de encuesta, el Drive es lo que más conocemos, los formularios de Drive, pero también, y que son muy fáciles de utilizar, y podríamos hacer una encuesta en este momento, de hecho dentro de un ratito vamos a hacer una, podemos usar otro tipo de herramientas como Quizzes y demás. Otra idea, invitación a especialistas en una temática o estudiantes que ya aprobaron la materia y que realizaron un trabajo destacado y los podamos invitar a participar de una clase y contarle ese trabajo que realizaron o esa experiencia que realizaron a nuestros estudiantes como una forma de motivarlos. Esa era una de las preguntas que nos hacían hoy, ¿cómo los motivamos? ¿Cómo hacemos que se queden, que se interesen? El trabajo en grupos. Si vienen trabajando en grupos, claramente por ahí no necesariamente los estudiantes tienen que hacer todo delante nuestro, pero sí podemos plantearles, si ellos vienen trabajando en grupos, por ahí decirles, bueno, cada semana 1 o 2 grupos van a tener que presentar su avance al resto, y a los demás les vamos a dar una tarea de observación, una guía de observación, que la van a tener que presentar al final de la clase, o van a tener que explicar un determinado procedimiento, ¿sí? O un mapa mental. También le podemos proponer, y esto nos contaban bastantes, algunos casos, profesores que presentaron sus experiencias la semana pasada. De paso les cuento que en los próximos días vamos a compartir esas experiencias que son sumamente ricas. Y ellos nos contaban que les daban trabajos previos a la clase, ¿no? Entonces, le mandaban un ejercicio por WhatsApp o a través del aula virtual o a través del correo electrónico, les planteaban un caso a resolver o un problema a resolver y lo tenían que traer resuelto a la clase, tenían que enviar una foto de la resolución del problema a través de las vías de comunicación que tiene esa cátedra. El profesor Vilota de matemática nos contaba que había encontrado un error dentro del desarrollo de una fórmula, él lo cuenta mejor que yo, disculpen por ahí la brevedad con que lo voy a contar. Entonces, un estudiante había resuelto un problema, el resultado era correcto, pero en el desarrollo cometía un error que en realidad no tenía que ver con esta materia en particular, sino con un conocimiento previo que tenía que tener el estudiante. Entonces usó ese caso, se los mandó a todos los estudiantes y les dijo, encuentren el error.
y sobre eso trabajaron en una clase por videoconferencia, ¿sí? Entonces, plantear un caso, ver un video y que tengan que trabajar sobre eso después, o sea, aprovechar la instancia de videoconferencia más que para lo expositivo, para la interacción. Si es necesario lo expositivo, no estamos diciendo que no se puede, decimos, intercalar entre lo expositivo, pero aprovechar sobre todo la fortaleza de la videoconferencia para la interacción que tenga que ver con los contenidos que tengo que desarrollar o que tenemos que saber si esos estudiantes comprendieron o no, que era la otra cuestión que estaban planteando en el Padlet también. ¿Cómo sé que el estudiante comprendió? Porque lo dejo trabajar solo y después utilizo el espacio sincrónico justamente para validar, para reconocer como retroalimentación de ese proceso que está llevando adelante. Por eso hay actividades que los estudiantes pueden hacer en sus casas. Acá esta imagen tiene que ver con un ejercicio que hicieron en la materia química biológica, que nos contó la profesora Laura Leiva. Ellos no usaron en ningún momento actividades sincrónicas, no realizaron actividades sincrónicas, pero sí subían a las redes ejercicios que hacían, y este fue uno que era extracción de ADN, si mal no recuerdo, de cebolla, y los estudiantes subían las imágenes y trabajaban sobre eso en el aula virtual, ¿no? Entonces, por ahí pueden sacar fotos, filmar un procedimiento que están haciendo, subirlo a una wiki, a un foro, a un site, o sea, es una página web del Drive de Google que es muy fácil, súper intuitiva. Hacer una evaluación cruzada, o sea, que cada grupo haga un trabajo, o cada individuo y cada estudiante, y hay alguien que los corrige, y lo mira bajo unas determinadas premisas, digamos, esta idea de coevaluación o de evaluación de pares, ¿no? Un seguimiento de noticias, pensábamos, por ejemplo, en metodología de la investigación. Hoy en día se está publicando mucho sobre los estudios que se están haciendo sobre el COVID, y uno podría trabajar muestreo, diferentes temas que hacen a la producción de conocimiento científico, siguiendo la información o las publicaciones que se están haciendo de artículos sobre la producción de noticias, ¿no es cierto? Ya voy terminando. Algunas herramientas que pueden ser útiles y que de hecho están utilizando muchos profesores. Una es EducaPlay. EducaPlay es una herramienta sumamente sencilla. Yo les voy a poner enseguida en el WhatsApp, en el chat, todos los enlaces, ¿sí? De lo que estuvimos usando. EducaPlay es una herramienta sumamente sencilla que permite, por ejemplo, generar crucigramas, ordenar palabras, establecer relaciones, hacer sopa de letras, test, presentaciones, preguntas, tipo choice, adivinanzas y demás. Y uno dirá, bueno, pero en la universidad, ¿para qué lo voy a usar? Por ejemplo, yo lo estuve probando para trabajar las palabras clave que voy a utilizar en la presentación de la materia, ¿sí? Estuve trabajando y lo que permite, por ejemplo, el crucigrama o las distintas herramientas, es que haya una retroalimentación. Entonces, cuando el estudiante descubre esa palabra, uno le hace una retroalimentación con una aclaración de por qué va a utilizar esto. Por ejemplo, la palabra sistemas, que tiene que ver con la teoría de sistemas. Entonces digo, bueno, es una teoría que fue desarrollada por los biólogos, tal y tal, y por qué es un tema importante dentro de la materia. Entonces, es algo que se puede utilizar y que es sumamente sencillo. Tableros digitales como el que usamos recién utilizamos Padlet, que es este que está acá a la derecha, que permite tomar un montón de decisiones que están ligadas, porque son herramientas utilizadas para la enseñanza. Entonces permite tomar decisiones respecto del seguimiento, de si el estudiante tiene que o loguearse, de si puede hacer comentarios sobre lo que el compañero escribió. En mi caso particular lo he usado mucho con estudiantes para ir viendo el proceso que desarrollan cuando están realizando un trabajo, y ellos van haciendo una búsqueda, entonces la van dejando colgada ahí, y también podemos ver qué están haciendo, cómo participa cada uno de ellos, y cómo comentan.
Otro tablero que hemos usado en una clase con la profesora de La Plata, que mañana tenemos el segundo encuentro, es este otro Ideas Board que permite también que los estudiantes puedan ir planteando, poniendo etiquetas con sus posiciones, pero también votar lo que otros han publicado, ¿sí? Y la última que les muestro, que es Trello, que es una herramienta que sirve cuando uno está trabajando, por ejemplo, con seguimiento de proyectos, si alguien está trabajando en metodología de la investigación, o un proyecto que está desarrollando, por ejemplo, prácticas profesionales, residencias, proyectos que sean colaborativos. Es una herramienta que permite ir dejando registro de cada una de las actividades, de las responsabilidades, permite poner checklist, líneas de marcar con colores o con etiquetas los avances. Es una herramienta gratuita, o que tiene una versión gratuita, y que además se puede utilizar desde cualquier dispositivo, ¿sí? Hasta aquí estas herramientas que les estamos mostrando. Marta, ¿querés seguir vos? Perdón, tenía desactivado el micrófono. Sí, como para ir sintetizando. No sé si pudieron ir viendo las herramientas, ahora se las voy a subir, pero la idea es que estas herramientas puedan servir para pensar qué cosas. O sea, la herramienta en sí misma no va a solucionar el problema del diseño de la clase, ¿sí? Lo que puede servirnos es para promover o para resolver, perdón, estas instancias de interacción que estamos planteando y que pueden ir siendo utilizadas consecutivamente a lo largo de una asignatura. Ahí Sí, ya te dejo. sí, vea que es fundamental esto. Nosotros, por eso, son tips, son ideas, igual, al igual que los profesores que estuvieron compartiendo sus experiencias, todo suma, todo sirve para poder construir nuestra clase, para poder diseñar, y sobre todo que no hay, si estamos enmarcados dentro de lo que es el paradigma, dentro de lo que hablamos, lo que tiene que ver con educación, lo que es el aprendizaje desde los enfoques de la construcción, toda esta instancia tenemos una planificación que es flexible. ¿Qué significa una planificación flexible? Que el docente puede tomar decisiones en función de su grupo de alumnos, en función de la selección de contenidos, en función de esta situación. Fíjense que nosotros al principio del cuatrimestre y con el acompañamiento de la gestión, que desde mi lugar yo lo que puedo decir tenía que ver con el diseño de propuestas, pero toda la normativa que yo tuve que aprender también esto, porque uno a veces dice, bueno, ¿cómo lo hago? Pero hay decisiones que acompañan a esto. Salieron normativas, resoluciones y demás que acompañaron las decisiones que cada docente fue tomando, y eso tiene que ver con una planificación flexible, y eso es a partir de un enfoque constructivista donde permite que uno pueda revisar, avanzar, volver a tomar decisiones, y no es con una estructura. Antes, uno dice antes, pero tenemos resabio de esto, uno tenía que cumplir el programa a rajatabla, sin tener en cuenta diferentes cuestiones. Y fíjense cómo a nosotros nos cayó encima el contexto, y en función de eso tuvimos que revisar la planificación, revisar nuevas formas y volver a construir. Por eso hablamos de deconstrucción. Y en esta situación que realmente, porque lo que es institucional, el docente realiza sus acciones, pero de lo que es el acompañamiento institucional y que permite que cada docente haga su propuesta, también uno hace que enriquezca este escenario y que permita que el docente pueda desarrollar sus actividades, pero fundamentalmente que el alumno pueda, a partir de cada uno de sus ritmos de aprendizaje, enfrentar esta situación. Ustedes saben que hay situaciones de alumnos que son sumamente complicadas, como de los docentes,
Entonces, cada uno de los aportes sumó a esta situación. Entonces, esta revisión a nosotros nos permite ubicar, como dijimos al inicio, un cambio de rol del docente, revisar las estrategias, este cambio también de los sujetos del aprendizaje y de las situaciones de aprendizaje. ¿Por qué nosotros tomamos esto para sintetizar y ir cerrando en nuestro encuentro? Porque nosotros cuando hablamos de planificación y desde lo que tiene que ver con este escenario de la virtualidad, lo que acabo de decir, se enmarca en una propuesta de trabajo institucional, no es un trabajo aislado. Nosotros no estamos solos, la verdad, hay cátedras que tenemos muchos alumnos y yo estoy convencida de que quizás mi JTP o los demás no lo puedan hacer con una autonomía, pero la idea es comenzar a trabajar en equipo, comenzar a tener grupos. Hay cátedras que tuvieron que tomar decisiones donde armar comisiones y los JTP tuvieron que tomar las riendas de esa comisión, y es confiar en la formación de mi colega, y si no, y lo volverá a hacer. Entonces realmente es un trabajo articulado, un trabajo en equipo y un trabajo institucional. Esto implica la creación de escenarios de aprendizaje. ¿Por qué hablamos de escenarios de aprendizaje? El grupo de WhatsApp puede ser una instancia de aprendizaje. Un encuentro por Meet es una situación de aprendizaje. Un PowerPoint con una explicación y luego el alumno, por ejemplo, envía, como contaba Bea, que nos contaba Laura Leiva, cómo hicieron sus ejercicios, son situaciones donde buscamos el desafío para el alumno. Y esto tiene que ver con cuando uno diseña su clase, que era algo muy acotado que yo les contaba, esto de la apertura, el desarrollo y el cierre. Pero cada una de estas instancias tiene sentido en sí misma, no aisladamente, sino en relación con los demás. Luego de esto hay una retroalimentación, que es una retroalimentación constante entre los momentos de la clase y la evaluación. Si bien nosotros trabajamos con una evaluación en proceso, tiene que ver con los objetivos que uno se propone al inicio, lo que ejecutamos, o sea, esa propuesta, y la devolución. Como yo le decía, esa devolución, si hay silencios o si el alumnado no comprendió o no, es también una devolución de qué manera yo hice esa propuesta y, bueno, los resultados. Entonces, realmente, cuando uno ve este hilo conductor y cuando explicó Bea las diferentes herramientas, uno no se centra solamente en un aspecto, no es solo el contenido o solo el diseño de la clase o solo una herramienta tecnológica, tiene que ver con el todo, la integración. Entonces ahí uno puede decir, estoy diseñando una propuesta para el alumno, y aún así esa propuesta seguro que puede ser mejorada. ¿Bea? Bien, ahí vamos a hacer, una de las cosas que también nos interesa hacer es siempre cumplir los tiempos, ¿sí? Sí, Los tiempos establecidos, tanto de inicio como de cierre, ¿sí? Nos quedan 20 minutos, pero queríamos dejar un tiempito para hacer las dos últimas cosas. Una es saber si tienen preguntas sobre esto que estuvimos viendo respecto de la base más pedagógica, los fundamentos de cómo uno prepara, cómo piensa una clase, y también los momentos, cómo resolver algunas situaciones. Hay algo que yo no abordé recién cuando hablábamos, que era sobre si hay que recortar temas del programa o no. Hoy hablaba Marta de una selección de contenidos, pero no sería tanto la idea la del recorte, sino de una jerarquización, de una priorización, y de ver qué cosas tengo que transferir de alguna manera. O sea, soy yo como docente quien necesito explicarle, facilitar ese contenido al estudiante, pero también qué cosas el estudiante puede leer solo, como decían algunos también en sus participaciones. Bueno, hay cosas que pueden leer directamente del libro, pueden ir a un video explicativo, o pueden aprenderlo de otra manera sin que esté yo en tiempo real, digamos, de manera sincrónica explicándote.
quisiera saber si tienen preguntas y queremos hacerles, les voy a copiar acá, es una pequeña encuesta que tiene que ver, y a todos los correos que están, cuando ustedes nos participen dentro del cuestionario, el cuestionario es un cuestionario de Drive, tiene solamente 3 preguntas, creo, es la identificación de ustedes y las preguntas, que eso le vamos a pedir si nos pueden contestar ahora en el término de 20 minutos, media hora, porque de esa manera ya vamos acreditando su participación. ¿Por qué hacemos esto? Porque también es algo que muchas veces nos preguntan. ¿Y cómo yo sé si el alumno está ahí? Una forma es mandarles un formulario y pedirles que nos cuenten algo que tenga que ver con la clase. Pero también es cierto que a veces no necesitamos, no es lo más importante saber si está, sino saber si aprendió, ¿no? Entonces, para saber si aprendió, podemos utilizar, por ejemplo, un cuestionario, o podríamos utilizar algún otro tipo de herramienta, dentro, incluso el aula Moodle, por ejemplo, tiene una herramienta que se llama consulta, que permite hacer una pregunta que es de muy fácil configuración, y que incluso uno puede ver quiénes respondieron y quiénes no, ¿sí? Entonces, nosotros ahora no lo hacemos en un aula virtual porque como estos son encuentros independientes, no estamos usando un aula, pero si no, una forma rapidísima de hacerlo sería utilizar la herramienta consulta, que incluso es muchísimo más rápida que la encuesta, por ejemplo. La consulta se puede usar como anónimo o como con los nombres de cada estudiante, entonces yo puedo saber, por ejemplo, si tuviéramos un aula virtual habilitada, yo podría decirles que durante el término de la clase ustedes tendrían que participar en esa consulta, ¿sí? Y esa es una forma de saber si el estudiante está atento a lo que estoy haciendo. Y voy a saber más que cuando estoy en el aula magna, que no sé qué están haciendo ya en el fondo. Generalmente resolviendo problemas de matemática, de lógica y matemática, porque son los temas que les preocupan.